Hola, ¿qué tal amigos de Novena Digital? Soy Pablo Kicher. Junto a mí se encuentra don Carlos Sepúlveda, ex concejal de la ciudad de Temuco. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Novena Digital. Hola, gracias por la invitación. Bien, con frío porque hace frío en Temuco, pero bien. Muy bien. Carlos, mañana se ejecuta el encuentro de Nela. Viene el presidente José Antonio Cast. Tú fuiste un partícipe activo en la última visita del presidente Cast. ¿Tienes algo que decirle en esta oportunidad? Eh, Creo que siempre hay algo que decirle al primer funcionario público del país, que es el presidente de la República. Creo que el escenario desde esa primera visita al hospital de Temuco al escenario actual se ha ido transparentando en el sentido de las mentiras que dijo el presidente ese día en el hospital de Temuco, que no iban a haber recortes en salud, y supimos pocos días después que ya había un decreto firmado que recortaba el presupuesto de salud. Entonces toda la gente pudo ver en el fondo al presidente mintiendo en nuestra ciudad, y eso se ha ido materializando en el día a día de la gente. El escenario económico, social ha ido empeorando, y estamos hoy día en la discusión del Senado para aprobar la reforma de los super ricos. Entonces creo que el escenario ha ido quedando mucho más claro para la gente, y el presidente ha quedado expuesto, yo creo, frente a la mentira que dijo en nuestra comuna. Muy bien. Mañana en ELA se juntan los grandes empresarios de nuestro país en conjunto con algunos otros pocos también empresarios de acá, de la región de la Araucanía. Eh, nuestra pregunta como medio ¿es la Araucanía que queremos o es la Araucanía que ellos quieren? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Nela representa justamente la visión del gobierno de turno, Ya. la visión del presidente Kass. Es un gobierno para la élite empresarial del país. Por lo tanto, este escenario en Nela probablemente es el escenario ideal para el presidente, para ese grupo de personas, para estos grandes empresarios, que en su mayoría no son de la región, quienes van a estar mañana en este encuentro. Es para quien se están planteando todas las reformas del gobierno actual. Entonces uno pudiera esperar que en el Casino Dream de mañana se escuchen muchos aplausos, porque justamente son los que van a ser los principales beneficiados de las propuestas del gobierno de CAS. Ahora, si este es un encuentro para la región de la Araucanía, yo creo que sin duda que no. No hay voces que representen a los movimientos sociales de la región, el movimiento medioambiental, que es una de las principales demandas de nuestro territorio. Obviamente representación del pueblo mapuche. Uno entiende que si vienen a la región o vienen a hablar de la región de la Araucanía y han planteado el tema de las comunidades, de la reivindicación territorial mapuche, como uno de los temas principales, por ejemplo, de la campaña presidencial, y esas voces no están presentes, es en el fondo anular la propia identidad de nuestra región, las demandas que se han levantado históricamente. Y como digo, es un escenario económico para el gran empresariado, pero que no representa bajo ningún punto de vista las visiones diversas. Tampoco uno espera que haya sobre representación de ningún espacio, pero está simplemente anulada la representación y las distintas visiones que representan a nuestro territorio. Muy bien. Carlos, tú fuiste concejal de la ciudad de Temuco y también trabajas actualmente en el hospital regional. Tú tienes una visión bien particular sobre las cosas que ocurren acá, en Temuco en particular, y también en la región de la Araucanía. ¿Cómo tú te sientes al ver en torno al recorte de presupuesto, en torno al recorte de algunas ayudas sociales? ¿Tú cómo lo ves? Tú trabajas de cerca con la gente que requiere ayuda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que nos estamos encaminando a una crisis social, Ya. una crisis de los derechos. Y ¿Por también qué? creo que no tiene que ver solamente con algo local de nuestra comuna, sino casi como de ámbito internacional. Ya. Nosotros sin duda como país venimos durante décadas avanzando de a poquito con distintos movimientos sociales, crecimiento de la participación ciudadana, avanzando en derechos, y hoy día hay una oleada de ultraderecha, ¿cierto? A ¿Ya? nivel internacional, que dice que el Estado, que es en el fondo el encargado de garantizar los derechos, tiene que reducirse, empequeñecerse, y eso lo que hace es llevar lo que nosotros entendemos como derechos a un discurso de beneficios sociales, ¿cierto? Entonces, al achicar el Estado, recorta esos beneficios y en el fondo deja de garantizar derechos. Y hay algunas cuestiones que ya venían siendo muy dramáticas en nuestro país. El tema de salud es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en cualquier encuesta que se haga. Nosotros tenemos listas de espera que son de miles de personas, eso toda la gente lo sabe, personas que se mueren esperando una cirugía, ¿Ya? una atención por especialidad. Y hoy día tenemos, además, después de la pandemia del COVID, una crisis de salud mental en los niños y adolescentes.
Temuco hace muy poco, ¿cierto? Tuvo la noticia de jóvenes, adolescentes que se lanzan desde una altura para terminar con su vida. Es una situación súper dramática y el gobierno de turno entonces recorta cientos de millones de pesos a esta área y no dice, cierto, reubicar esos recursos, porque uno pudiera entender que en vista de la eficiencia uno pudiera llevar dinero de donde no se está ocupando bien a donde se pudiera ocupar mejor, pero aquí dice recortar. Entonces, obviamente que no se entiende que frente a esta crisis de salud se plantea recortar los recursos que ya son absolutamente limitados, escasos, nunca han alcanzado para terminar el año en los hospitales y hoy día tenemos que además acomodarnos a un recorte de presupuesto. O sea, toda esta situación de los recortes de presupuesto, de la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, este tema de que el ministro Quirós hace y anuncia también varios recortes en varios sectores porque no hay plata. ¿Te parece real eso? O sea, la acusación constitucional es un tongo, un show para la tele, Ya. para copar la opinión pública, para desviar la atención, igual como fue la situación de los niños haitianos. Creo que vamos a estar durante estos 4 años de gobierno llenos de mucha fake news, de mucha política del espectáculo, de la farándula, de desviar la atención, pero creo que el corazón de lo que está proponiendo el gobierno es lo que se está votando hoy día en el Senado, que es la reforma tributaria, ¿cierto? Para recortar los impuestos a las grandes empresas. En el fondo es un asalto del gran empresariado al Estado de Chile, pagando menos impuestos, los que tienen más dinero pagar menos, y eso obviamente va a tener un correlato en los derechos sociales que el Estado no va a poder garantizar, y además es profundamente antidemocrático porque tampoco permite que un próximo gobierno pueda plantear algo distinto. O sea, si tú dices que esta recaudación de impuestos va a estar permanente por 25 años, son 4 gobiernos que van a estar amarrados, que no van a poder desplegar una agenda de derechos sociales porque no van a tener los recursos para hacerlo. Entonces, lo hacen de la manera más solapada posible, llamando la atención con otras cosas, como te digo, por ejemplo, la acusación constitucional, que a nadie le importa. O sea, tú puedes conversar en cualquier lugar con cualquier persona común y corriente, ¿Ya? y quién va a estar preocupado de una proyección del ministro Grau del gobierno pasado, de las consecuencias que eso va a tener, que en el fondo es inhabilitar a un ex ministro, cuando además los organismos técnicos han dicho que no hubo ningún error. Entonces, es solamente política del espectáculo, es lo que hace la ultraderecha en todo el mundo, lo que hace en Estados Unidos, en Argentina, llamar la atención con cuestiones anexas para desviar la atención de los temas principales que se están haciendo, que es justamente alinearse con una política internacional, de este momento el eje del mal en el mundo, Estados Unidos e Israel, alinearse con esos principios de acumulación de la riqueza, de concentración de la información, de desinformación, manipulación de la información a través de herramientas como la inteligencia artificial, el genocidio que se está llevando adelante en, no sé, en Palestina, lo que se está haciendo contra Cuba. Y nosotros pues, estamos hoy día supeditando nuestros intereses nacionales a esta estructura, a esa máquina de la guerra. Por ejemplo, con el acuerdo que hace el presidente Kass por los minerales críticos con Estados Unidos. Entonces son las cuestiones más de fondo, las más graves, las que van quedando en un segundo plano versus esta política del espectáculo. ¿Y a ti qué es lo que te pasa cuando tú ves todo esto que ocurre actualmente? Hay una crítica, imagino, que es la que acabas de decir en el fondo. Sí, sí, o sea, me pasa que me preocupo, Mm. que me siento, obviamente, creo que mucha gente se siente cada vez más preocupada, en alerta y con la necesidad de movilizar a más personas con estas preocupaciones. Yo creo que obviamente hay una autocrítica de todo el espectro de la izquierda, ¿Ya? de quienes también fueron gobierno. Creo que hubo una complacencia de cierta forma con lo que fue ser gobierno, poca autocrítica ¿Ya? para poder enfrentar este momento. O sea, porque hoy día el relato está instalado desde la derecha, porque tampoco pudimos nosotros ser capaces de ver la crisis que teníamos. O sea, cuando tú hoy día a alguien le dices, sabes que hoy día no hay plata o los sueldos no alcanzan, le dicen, bueno, el gobierno pasado tampoco me alcanzaba, tampoco estaba mucho mejor la situación. Entonces, a veces yo creo que faltó ver que la crisis es de sistema, que obviamente lo que hizo el gobierno anterior fue administrar el modelo, igual como lo que se venía haciendo. Obviamente con mucho más humanidad de lo que se está haciendo actualmente, pero creo que faltó autocrítica de entender que la gente ya lo estaba pasando mal también en el gobierno del presidente Boric y que tendríamos que haber sido mucho más audaces en ese diseño de cómo enfrentar este momento estructural del mundo,
para ofrecer a la gente una alternativa de más esperanza, de más humanidad, de más comprensión y no el odio que está primando en este momento. ¿Qué fue lo que pasó concretamente aquí en la región? Ustedes, nosotros como medio no percibimos que exista una mayor oposición por parte del Partido Comunista o por parte del Frente Amplio o de cualquier partido que conforme la oposición en este momento. ¿Qué es lo que tú crees que ocurre actualmente referente a esto? Yo creo que ha hecho, bueno, hay una cuestión que responde a esta dinámica nacional internacional que te mencionaba, Sí, que tiene que ver con, quizás yo lo decía, el momento más alto de representación popular que tuvimos en la región como Partido Comunista fue en medio del estallido social, las elecciones que vinieron posterior al estallido, y eso significó también para nosotros mayor representación en la política tradicional, en los puestos de poder, por decirlo así. Ya, por ejemplo, en mi caso, las concejalías. Hoy día que hay un repliegue de esa representación institucional, no necesariamente creo que nosotros desaparecemos ni pasamos a un segundo plano, sino que pasamos a ocupar otro escenario. Y creo que ¿cuál? tenemos que saber ocupar ese espacio. Ya. No sé, tú me decías lo que pasó cuando vino el presidente Kass anteriormente y creo que eso tiene que ver con la capacidad que tenemos algunos cuadros del Partido Comunista de pasar de un rol a otro. O sea, así como yo pude estar sentado en el Consejo Municipal de Temuco con un rol institucional claro, haciendo las tareas que se me habían encomendado en ese momento por la ciudadanía, hoy día que estamos en la oposición y que estamos enfrentando todas estas políticas regresivas en derecho, creo que los dirigentes de la izquierda tenemos que salir a la movilización social, a la protesta, a la calle, porque las cartas están echadas en la institución política. O sea, en el Congreso no hay mayoría, o sea, hay una mayoría de la derecha, prácticamente pudieran aprobar hoy día todo lo que pongan por delante. Entonces creo que la única forma de contrarrestar esto es con organización popular, en la calle, volviendo a los sindicatos, a las organizaciones estudiantiles. Hay una tarea grande de la juventud para defender lo que a mí como generación me tocó ganar. O sea, yo estuve en el 2006, en el 2011, en el liceo, en la universidad. Avanzamos en gratuidad, avanzamos para terminar con la municipalización, para entender la educación como un derecho. Hoy día eso está en riesgo y bueno, son los estudiantes los principales llamados a protegerlo y creo que la izquierda tiene que jugar un rol ahí, crecer en las universidades, en los centros de alumnos, como te decía, en los sindicatos, en el movimiento popular, sin miedo, hacerlo de cara a la gente, denunciando las cosas como lo que son. Hoy día enfrentamos un gobierno que es corrupto de origen. Creo que el principal lineamiento de un funcionario público, de Ujú. quien lleva el gobierno adelante, es velar por el interés general de la población por sobre el interés particular. Hoy día las personas que nos gobiernan están levantando iniciativas, leyes que van en beneficio propio. O sea, si terminan con las contribuciones, los propios ministros, algunos senadores que están votando en este momento, van a verse beneficiados económicamente de esas medidas. O sea, hay senadores hoy día que debieran estarse restando de la votación. Como Ya, que si yo voy no sé, como concejal en el Consejo Municipal, se vota una patente de mi hermano o una patente de mi negocio, yo tengo que decir yo no puedo votar esa patente por cosas, principios éticos. Entonces hoy día hay ministros, senadores que están llevando adelante iniciativas que los van a beneficiar en su propio bolsillo y no se restan de esa discusión. Entonces creo que ahí hay un halo de corrupción institucional que tiene que ser denunciado como lo que es y hay que hacerlo de cara a la gente sin miedo, sin miedo a las represalias. En mi caso me tocó sufrir el troleo de las redes sociales, ¿cierto? La ridiculización, la exposición por mi disidencia sexual, todo eso que significa una oleada de odio, de bots, de granjas de también de máquinas, de po. máquinas Sí, sí. que, ¿cierto? La mayoría de los perfiles, por ejemplo, que me comentaban cuestiones de odio, son perfiles que tienen 5 amigos, sin fotos, o sea, son máquinas que se usan para deteriorar el debate público, para dañar a las personas que levantamos la voz, pero eso no nos puede sacar del camino que tenemos, que es defender lo poco que hemos avanzado como sociedad. Perfecto. Acá en la región se está reorganizando la izquierda, entonces el Partido Comunista se está volviendo a armar. ¿Tú crees que hay un interés por hacer esto por parte de los jóvenes o por parte de las personas trabajadoras? ¿Hay un interés por defender lo que tú dices que hay que defender? ¿O estamos como medio apagados todos en Yo realidad? creo que todavía estamos un poco desencajados, ¿Por sí, qué? porque ha sido fuerte el remesón. O sea, también entender que somos seres humanos ¿Sí? y que nos agotamos. O sea, después de un ciclo de avance que llevó movilización calle,
protesta, represión. ¿Y no te parece que hay una crítica ahí de fondo igual? Porque en algún momento todo esto cayó, ya no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero en algún momento todas las cosas que se plantearon durante el estallido social ahora están abandonadas. ¿No te parece que de repente hay una crítica en torno a esto? Yo creo que hay un cansancio, hay un Ah, ya. agotamiento que es natural a los seres humanos, a la sociedad y al movimiento social del país. Siempre esto es cíclico, son como 10 años de avance, después un repliegue, después de nuevo. Ya. Eso es cualquier, no sé, historiador que hable de cómo ha sido la dinámica social en Chile te va a decir eso. Como cada 10, 20 años vamos teniendo estabilidad y después repliegue, eh, movilización y después reacción. Hoy día estamos en un momento reaccionario de nuestro país. Barat dice eso. Sí, ¿Mm? él lo dice claramente, pero también, no sé, Salazar, que es un Mm. poquito más mayor y que ha visto el proceso como más largo, también lo dice así. Manuel Riesco también ha hecho este análisis como del movimiento popular y que vamos teniendo estos repliegues, pero en general la sociedad chilena ha sido capaz de ir, como que avanza un poquito, después retrocede, pero siempre un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más. Y en ese sentido yo soy optimista, ¿ya? Ya. Veo que también la gente se está activando rápidamente, por algo la aprobación del presidente cayó tan drásticamente, no sé, durante los primeros 3 meses de gobierno. Es histórica la caída que ha tenido en aprobación y eso quiere decir que la gente no está tan anestesiada, no está tan dormida frente a la dinámica del poder. También hay voces críticas dentro de, no sé, los medios de comunicación. Todavía hay una institucionalidad que logra poner un freno. O sea, ayer vimos que se publicó el fallo del Tribunal Constitucional, por ejemplo, Ya. respecto de la ley de escuelas protegidas. Y ahí, bueno, dice que, por ejemplo, la gratuidad no puede ser recortada por una ley. Entonces, ya tenemos una institucionalidad que también es capaz de hacer contrapeso a una agenda ultraconservadora de retrocesos como la que plantea el gobierno y que también va poniendo ciertos parámetros para la discusión de lo que viene. ¿Hay miedo a protestar o a manifestarse en la región? Sí, yo creo que hay miedo. O sea, una parte de la población fue duramente reprimida. Yo estuve múltiples veces detenido en las comisarías de Temuco por estar protestando pacíficamente. Fui golpeado, tengo una querella contra quienes resultan responsables que no avanzó. Muchas de esas querellas fueron desestimadas por la Fiscalía a nivel nacional. Y ahora se plantean además la criminalización de la propia protesta. O sea, la ley de escuelas protegidas, por ejemplo, sancionaba o pretendía sancionar si se interrumpían las clases por una movilización social, por ejemplo. O cuando te amenazan con que, como decía antes, van a quitar la gratuidad a una persona por protestar en la calle, también obviamente que hay temor. Lo propio que también comentaba respecto de la respuesta que hay en las redes sociales, en el mundo digital, que está orquestado también de manera por los recursos económicos, Ya. ¿cierto? Entonces sí, creo que hay miedo, pero que hay que sobrepasar, sobreponerse a ese temor y entender que el objetivo está por sobre eso. De repente, ¿no te hace un poco sentido que nos hemos reducido todo a celulares, a máquinas de bots, a dejar de un poco de sentir lo que es la protesta ciudadana? Estamos de repente un poquito atrapados en tantas leyes que de repente la gente se olvida de lo importante que es protestar o dar a conocer su opinión al respecto. O sea, no es algo que yo crea, es algo que Ya, está comprobado, que está estudiado, ¿cierto? La manipulación que se hace de las conductas, de los deseos, de las emociones a través de las redes sociales está demostrado. Facebook, Instagram, TikTok son elementos adictivos ya. que son capaces de modificar conductas de las personas y opiniones a través de cuestiones muy banales que tienen que ver con las emociones de las personas. El temor es una de las cosas más fáciles de motivar a través de las redes sociales. Y sin duda que estamos un poquito atrapados ahí. Hoy día tenemos que ser capaces más que de ir a conquistar ese terreno, que es parte de la tarea, es plantear alternativas de encuentro distintas a eso, volver a las organizaciones comunitarias, como decía antes, a la participación ciudadana de frente, de cara, para humanizar un poco, para humanizar la discusión. Es una cuestión que ha planteado, por ejemplo, la Iglesia Católica, el Papa, Ya. ¿cierto? Con esta última encíclica que fue muy, muy comentada respecto de la inteligencia artificial, eh, que está siendo hoy día usada justamente para incentivar los discursos de odio, para invisibilizar. Muchos temas de protesta hoy día son eliminados de las redes sociales arbitrariamente por los quienes la controlan. Entonces, entender que estos mecanismos están ahí, pero que tienen dueños, que no son de uso público libre, democrático, sino que, bueno, por ejemplo, X o Twitter
la persona más millonaria del mundo, billonaria, es el dueño y va a manipular esa herramienta a voluntad de sus propios intereses. Entonces, saber qué es lo que son, cómo funcionan, restringirle a las personas que no tienen todavía un criterio formado, por ejemplo, los menores de edad, restricción absoluta de las redes sociales hasta los 15 años es lo que están diciendo los profesionales de la salud hoy día, porque generan adicción, generan problemas para la salud mental y además van abstrayéndonos de la realidad del día a día. Muy bien. ¿Quién representa a la oposición en la región? ¿Montalva o Ñanco? Yo creo que ambos representan distintos caracteres de la oposición en la región. Creo que Pepe viene haciendo una buena instalación en el Congreso con un estilo propio, pero que creo que también ambos carecen un poco de despliegue territorial, de mayor vinculación con las organizaciones históricas del territorio, con las organizaciones de trabajadores, con las organizaciones que decía antes medioambientales, sindicales. Todavía falta un poco eso, veo un poco más de performance comunicacional, pero menos territorio, menos recorrido, menos calle, por decirlo así de alguna forma. Y creo que el desafío que tienen ellos y también el desafío que tenemos nosotros como Partido Comunista de tener una representación y una voz propia en el mundo social de nuestra región. ¿Y qué es de Ñanco? ¿Te parece que hace un buen trabajo parlamentario? La verdad. Es lo que decía, creo que ha faltado despliegue en el territorio, presencia, pero no creo que sea fácil tampoco. Tiene una representación que es muy propia, que tiene que ver con la mujer mapuche, obviamente que es muy simbólica también su presencia, que ella esté ahí ya es un avance para las mujeres mapuches de nuestra región, Ya, pero pero eso no creo es que todo, pues tiene que, igual claro, tiene que ir más allá y eso creo que va a estar dificultado hoy día, probablemente ella va a pasar a un segundo plano a propósito de que tener su derecho a su prenatal, todo ya. eso que va a pasar seguramente va a quitar un poquito de presencia. Pero yo sí he sido crítico del desempeño del Frente Amplio a nivel nacional y creo que Erika responde al perfil del Frente Amplio también. Que uno puede estar gente que apoye esa idea de sociedad o de proyecto político. Yo creo en la transformación de la sociedad, en cambiar este modelo. Me podría decir que soy de línea antisistema, ¿Ya? disidente. Entonces, creo que ellos han apostado por otra alternativa de administración del modelo más que de transformación del modelo. Y es una disputa probablemente también interna y tendrán que saber resolverla y la gente va a decir si es que eso va a tener continuidad o no en el tiempo. Muy bien. En esta cámara tenemos al presidente José Antonio Kast. Te está mirando. ¿Qué le dirías tú en este momento? Mirando a la cámara. Yo le diría al presidente Kass que está recién empezando su gobierno y que hay tiempo para enmendar el rumbo, que no se le puede mentir a la gente tan descaradamente como lo ha hecho, que hay que cumplir las promesas que se hacen de campaña, si no su propio gobierno pierde legitimidad democrática, cuando en el fondo tú ganaste el voto de la gente diciendo que vas a hacer algo que después no haces, o que no tienes ni siquiera la capacidad técnica de hacer y tienes que dar cara frente a la ciudadanía y yo le diría al presidente Gas que es tiempo de enmendar el rumbo, que escuche también a la oposición, que tenga la capacidad de moderar lo que hoy día están llevando adelante, porque justamente las instituciones le están diciendo que hay límites para la agenda del gobierno. Así que eso le diría yo, reconsidere, baje las revoluciones un poquito ¿Ya? con las propuestas y tengan humanidad, empatía para tratar los problemas de las personas. La salud, la vivienda, la educación son derechos humanos básicos, fundamentales para tener una vida en común como país. Si vamos deteriorando eso, se va destruyendo el país. O sea, creo que ellos no son realmente republicanos, el presidente no puede llamarse patriota si van destruyendo el Estado de a poco como lo están promoviendo. O sea, para empezar, ¿te parece que tengan empatía con el resto de los chilenos? No, creo que no. O sea, como te decía, si vienen a un hospital público a decir Mm. que no van a haber recorte de salud y 2 días después te dicen lo contrario, o cuando proponen eliminar el programa de prevención del suicidio con el drama que estamos viviendo en los hospitales de nuestra región, te estoy diciendo que todos los días hay 4 o 5 niños en el servicio de urgencia que intentaron quitarse la vida o que están pensando activamente quitarse la vida y juegan con ese tema como lo hace el ministro Quiroga. Entonces, no hay empatía hasta ahora. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo.
o si no la gente va a exigirlo. Yo creo que la gente no va a aguantar mucho Ya. rato esta dinámica. O sea, hay una alerta ahí. Sí, o sea, creo que la alerta la está poniendo la gente en la calle, en la sensibilidad, yo lo escucho, lo veo, Ya, y creo que eso se va a materializar si es que no enmiendan el rumbo. muy bien. Lo último, Carlos, antes de terminar la entrevista. Fuimos notificados de que hubieron 6 despidos en Inhub y posiblemente se vaya a cerrar. ¿Tú crees que esto afecta directamente a la juventud y en qué manera? Sí, o sea, si uno analiza lo que es el INJUV, siempre fue una institución muy pequeña, con recursos muy acotados y la única prácticamente política pública de la juventud estaba desarrollada a través de esta institución. Entonces creo que esto es como la argentización de la política chilena, como allá Milei fue y dijo tal ministerio, tal secretaría, pa, desaparece, desaparece. Acá lo están haciendo un poquito más solapado, disminuyen el presupuesto, se tienen que despedir trabajadores. Es un drama para los funcionarios públicos y es un drama para la juventud de estas pocas políticas que estaban destinadas específicamente a este grupo etario. Hoy día van a desaparecer en la práctica y creo que deja de manifiesto públicamente cuál es la intención del gobierno de turno. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por venir hasta los estudios de Novena Digital. Un placer tenerte acá, nuevamente invitado, ¿ah? Para un futuro análisis. Muy bien, amigos, Gracias. nos vemos en la próxima entrevista de Novena Digital. Hasta pronto.